Hola chicos, recuerden que estamos en la semana 24 y es con ese nombre con el que subiremos nuestro PDF del día. Los temas que veremos hoy es nutrición y reproducción en las plantas. Primero que nada, empezaremos con lo que es la nutrición, ¿sale? Las plantas son seres denominados autótrofos, es decir, ellos mismos crean su propio alimento, ¿sale? Es decir, no necesitan de algún agente externo o algún agente vivo externo para producir su propio alimento. Lo producen por ellos mismos. A eso se refiere ser autótrofos. Esto lo fabrican a partir de la materia inorgánica empleado como fuente de energía, la luz solar. Utilizan también dióxido de carbono, agua, obviamente, y sales minerales. Son los elementos que se requieren para que una planta pueda nutrirse de manera adecuada. Como habrás visto en tu ejercicio, en tu tarea de la clase pasada, en relación a la fotosíntesis, las plantas, donde solamente la hoja, absorben lo que es el dióxido de carbono y generan lo que es el oxígeno, ¿sale? Ellas se alimentan de ese dióxido de carbono. Para que te des una idea más o menos de qué es, cuando respiras, metes a tus pulmones oxígeno. Cuando exhalas o sacas el aire, sacas por tu nariz lo que es el dióxido de carbono, es decir, el oxígeno utilizado. ¿Sale? Y eso es lo que utilizan las plantas para, además de los otros elementos, para alimentarse. Para realizar la fotosíntesis, como habrás checado, las plantas necesitan dióxido de carbono, agua y sales minerales. Y este proceso requiere emplear mucha energía. La energía la consiguen entonces a través de la luz solar y la captan a través de la clorofila, ¿sale? Que es una molécula a la cual deben su color verde. Por eso las plantas son verdes, por este elemento de clorofila que tienen ellas, ¿sale? De hecho, nuestra sangre es roja porque tiene hierro en medio y el de ellas tienen otro elemento en medio, las moléculas, por eso es que es color verde. Es algo así como su elemento particular o muy específico. El agua y las sales minerales la obtienen entonces gracias a la raíz y obviamente la raíz extrae estos nutrientes a través del suelo. El dióxido de carbono es un gas que forma parte del aire, penetra en las hojas a través de unos orificios muy pequeños, microscópicos, que se llaman estomas, que se abren y cierran en función de las necesidades de la planta. Los estomas son la principal vía de entrada y salida de los gases en las plantas. El dióxido de carbono, el oxígeno y el vapor de agua entran y salen a través de ellos, ¿sale? Si nosotros pudiésemos, por ejemplo, acercarnos demasiado a una hoja, veríamos unos pequeños puntitos. Estos puntitos se abren y cierran, como mencionaba hace rato, y es a través de ellos de donde se extrae o donde entra y sale lo que son los diferentes gases en las plantas, ¿sale? Continuando, los alimentos que fabrican las hojas mediante la fotosíntesis se reparten al resto de la planta para, de esta forma, su nutrición. El tallo transporta lo que es la savia bruta, que es prácticamente la combinación de sales minerales y agua, por los tubos leñosos y la savia elaborada por los liberianos. Es decir, es como el sistema, vamos a poner una planta aquí,
Los que están de color morado es la savia elaborada y lo que está de color verde, por ejemplo, es la savia bruta, ¿sale? Estas no se mezclan por ningún motivo. Los que transportan la savia elaborada se llaman tubos liberianos y los que transportan la savia bruta se llaman tubos leñosos. El tallo también realiza otras funciones relacionadas con la nutrición, como lo es la fotosíntesis, que ya habíamos visto, o el almacén de reservas, es decir, es donde guarda la savia o los sales minerales para poderlos utilizar después. Por ejemplo, los tallos de la caña de azúcar almacenan sacarosa y los tallos subterráneos almacenan almidón. Cada planta almacena una forma específica de alimento para ellas, ¿sale? No todas lo realizan de la misma manera, ¿vale? Entonces, este es en relación a la reproducción, a la nutrición de las plantas. En lo que concierne a la reproducción de las plantas, existen dos tipos de reproducción, la reproducción sexual y la reproducción asexual. En la reproducción sexual es aquella en la que intervienen las flores. Las flores son los órganos reproductores de las plantas. Sí, así como lo oyes. La mayoría de las flores están compuestas de las siguientes partes. El órgano reproductor masculino son los estambres. Los estambres son unos pequeños filamentos con unas bolsitas en los extremos en las que se produce el polen. Tengo la imagen aquí. Y sería así, ¿sale? Este es el esquema, como dice el título, de una flor típica. Entonces, dice que, vamos a bloquear la imagen. Ay, se nos bloquea. Aquí está. El órgano reproductor masculino entonces son los estambres, es decir, estas cosas que voy a marcar de rojo acá. ¿Sale? Los estambres tienen en la punta, por decirlo de alguna manera, lo que es el polen. Si nosotros pudiésemos abrir microscópicamente, bueno, no tan microscópica, podemos abrir esa parte, nos daríamos cuenta de que esos estambres en su interior producen lo que es el polen, que es lo que sirve para después crear otras plantas. El órgano reproductor femenino es el pistilo, este que voy a marcar con azul, aquí. Eso es el pistilo. Y en la parte de en medio tienen lo que es su órgano reproductor, que es este de acá, y agrandando la imagen es este, ¿sale? En el cual se encuentra el ovario y se encuentran los óvulos de la planta. Este es un filamento un poco más grueso y tiene una forma como de tipo botella, ¿sale? Si te puedes dar cuenta. Envolviendo el pistilo, es decir, este y el estambre, hay unas hojas modificadas y coloreadas que son los pétalos, es decir, este de acá. ¿Vale? Esos son los pétalos. Vamos a poner la siguiente parte de la planta. Entonces, la función del pétalo es recubrir prácticamente o el dar sostén de una u otra forma a lo que es el órgano reproductor tanto masculino como femenino de la planta. El conjunto de pétalos forma lo que se llama como corola y debajo de la corola hay otras hojas más pequeñas llamadas sépalos, las cuales suelen ser de color verde, que es este que tenemos aquí. El pétalo entonces es una de estas hojitas de color y ya en conjunto se le va a denominar corola. Podemos decir entonces que una corola es un conjunto de pétalos, ¿sale? Y el que está de color verde en la parte de abajo se le va a denominar sépalo. El conjunto de sépalos, es decir, este de aquí,
este sépalo, creo que me pasé en la flechita un poquito abajo, ahí está, ese es el sépalo, y el conjunto de sépalos es lo que vamos a denominar como cáliz, con Z al final. ¿Sale? Algunas flores, como las rosas, contienen tanto el órgano reproductor masculino como el femenino. Sin embargo, hay otras, como la de los pinos, por ejemplo, que únicamente tiene uno de los órganos reproductores. ¿Sale? El caso que tenemos aquí es femenino y masculino. ¿Vale? Tu primera actividad será 5 plantas que sean con órgano reproductor femenino solamente o masculino, dependiendo, como el que te acabo de dar el ejemplo del pino, y otras 5 plantas que tengan órgano reproductor tanto femenino como masculino, ¿sale? Solamente como en forma de lista. Otro de los eventos importantes en la cuestión de la reproducción es la polinización. El primer paso, esta imagen la quiero así como está en tu libreta, ¿sale? Lo más bonito que puedas con cada uno de los elementos que tengo aquí dibujados. Ahora sí pasamos a lo que es la polinización. El primer paso de la reproducción es la polinización. La polinización es entonces el transporte, por decirlo de alguna manera, de los granos de polen desde los estambres hasta el gineceo. El gineceo es prácticamente dentro o el interior de la planta. Generalmente la polinización se produce entre flores que pertenecen a plantas separadas y pueden ocurrir de dos maneras: polinización por insectos, como es la imagen que tengo acá, y la polinización por el viento, que es obviamente cuando el aire está demasiado fuerte, se desprende lo que es el polen del estambre y genera que se rieguen a través de la tierra y que estos generen nuevas plantas, y esta polinización se da principalmente en flores pequeñas y poco vistosas. Una vez que se da la polinización, otra de las cuestiones importantes es la semilla y el fruto. Una vez que se da la polinización, se producen cambios importantes en el gineceo de la flor. Los óvulos se transforman en las semillas y el resto del gineceo en el fruto. El fruto contiene las semillas en su interior y las protege. Así también la semilla a su vez contiene en su interior un pequeño embrión y las sustancias nutritivas para facilitar el crecimiento. Si la semilla llega a un lugar con la humedad y la temperatura adecuadas, pues esta germina y se genera una nueva planta. ¿Sale? Es decir, todo produce aquí, genera lo que es el fruto. Hay algunas plantas que no dan fruto, ¿sale? Solamente se dedican o sirven, por ejemplo, para producir otras de su misma especie, pero a través de lo que es el polen. En algunas se da el fruto y es lo que genera que se vayan creando nuevas especies o creando nuevas plantas o nuevos elementos de esa misma planta. Les mencionaba al principio que esto se da a través de la planta, se reproduce de dos formas: sexual, que es la que acabamos de ver, y la reproducción asexual. ¿Cómo funciona la reproducción asexual? De la siguiente manera. Hay muchas plantas con flores que pueden reproducirse sin necesidad de que intervengan ni las flores ni las semillas. Se trata entonces de una reproducción asexual. En este tipo de reproducción intervienen partes de las plantas distintas a la de las flores, como lo son los estolones. Es esta primera imagen, esta primera cuadrito, el que estoy encerrando acá, que son tallos que se disponen horizontalmente y que cuando entran en contacto con el suelo forman raíces generando una nueva planta, ¿sale? El pasto, por ejemplo, hay cierto tipo de pasto que se reproduce a través de este tipo, es decir, de una planta, este sería lo que es el estolón, genera lo que es entonces un estolón y genera una nueva planta, y a su vez esa planta nueva generará su propio estolón, generará otra planta y así sucesivamente. Esa es su forma de reproducción. Entonces es a través de estolones. Esto lo podemos ver, aquí hay un ejemplo, como la fresa. Tu actividad será otra vez
5 ejemplos de plantas que se reproduzcan a través de estolones. El otro son los rizomas, que es el ejemplo que tenemos aquí, que son tallos al igual que los estolones, pero son subterráneos y se encuentran, por ejemplo, en algunos céspedes. ¿Vale? Entonces sería, en lugar de reproducirse por arriba, como los estolones, se reproducen en la parte de abajo, generando nuevas especies de plantas. 5 plantas con que se reproduzcan a través de rizomas. Un ejemplo, estoy dando uno, que es el lirio. Y por último, los tubérculos, que son tallos subterráneos engrosados que almacenan muchas sustancias nutritivas y a partir de ellos pueden formar nuevas plantas. Por ejemplo, un ejemplo de ello es la patata o la papa, como la conocemos nosotros, genera lo que es la planta en la parte superior. En la parte de abajo se genera lo que es la raíz y en el tallo más grueso de la raíz se va a generar lo que es el tubérculo y este va a dar comienzo a una nueva planta. Sería una nueva planta aquí. Seguimos acá. Se creará lo que es el tallo, las raíces, etcétera, un nuevo tubérculo, una nueva planta y así sucesivamente. ¿Sale? Esos son los tipos de reproducción asexual. Entonces, como recapitulación, las plantas se reproducen a través de un medio sexual y un medio asexual. En la reproducción sexual intervienen las flores y las semillas, es decir, por arriba, de una u otra forma, y en la reproducción asexual intervienen otras partes como lo son los tallos o las raíces inclusive. ¿Sale? Entonces, igual para los tubérculos, 5 elementos o 5 plantas que utilicen este método para la reproducción. ¿Sale? Eso sería todo por hoy y nos leemos la próxima clase. Si tienes duda, igual me mandas mensaje, ¿vale?